Cada persona es un misterio. Todos tenemos nuestras ideas e intenciones que no conoce nadie más. A veces buenas, otras veces no tanto. Pero al fin y al cabo somos libres de tener esos pensamientos en nuestra mente. He pensado mucho en ello, especialmente después de lo que me pasó. A diario me pregunto qué pudo haber pasado por la mente de esa persona para haber hecho aquello. Pero no sirve de mucho preguntármelo, pues nunca lo sabré. Mucho gusto a todos y buenas noches. Me llamo Mateo. Tengo 35 años y soy camionero. Aproximadamente en la mitad de este año cumpliré 10 años de dedicarme a esto. Y puedo decir que desde que tomé la decisión de ejercer esta profesión, no me he arrepentido. Me siento muy honrado de poder contar mi historia esta vez. Soy de México y un fiel oyente de todas las historias que cuentan en este canal. Realmente me gustan mucho, y siempre que tengo la oportunidad, las pongo mientras estoy de viaje para lidiar con el aburrimiento. Trabajo para una fábrica de alimentos procesados transportándolos a lo largo de todo el estado de Osaka, así que podrán suponer que viajo mucho. En aquella ocasión debía transportar algunos alimentos procesados desde Osaka de Juárez hasta Puerto Escondido a través de la carretera federal 190, que como algunos saben es parte de la carretera panamericana. Todo comenzó cuando pasé por uno de los tantos sitios turísticos que puedes encontrar en el camino. Había algunos vendedores ambulantes ofreciendo cosas realmente interesantes. Y bueno, un sujeto como yo no desaprovecharía la oportunidad de llenarse la boca con alguna comida deliciosa que se ofrecía. No aguanté la tentación y terminé comprando unos deliciosos tacos que vendían en el camino. Sé que probablemente podría haber comprado algo más rico, pero nada supera a los tacos, al menos para mí. Mientras estaba en ello, hubo algo que realmente llamó mi atención. Era una mujer, pero no era una mujer cualquiera. Era realmente hermosa. En el camino puedes llegar a ver mujeres muy bonitas sin duda alguna, pero créanme cuando les digo que esta en particular destacaba mucho. No lo sé, pero tenía una vibra totalmente diferente al resto de las personas. Su sola presencia allí era algo que no podía ignorarse. Y no lo digo porque me hubiera enamorado o algo así. De hecho, no hay mujer que ame más que a mi esposa. Pero es realmente difícil poner ese sentimiento en palabras. Y no voy a negar que no pude quitarle los ojos de encima. Y no, tampoco se trata de que tuviera deseos por ella o algo así. Simplemente no podía dejar de mirarla, es simplemente eso. En ese momento eran las 5, tal vez un poco más tarde, no lo sé. Lo único de lo que estoy seguro es que el sol no se había ocultado, y el atardecer le daba una aura casi divina a esta mujer. Lo más notorio de ese momento fue que esta mujer, en cierto modo, comenzó a mirarme también. No era una mirada inquisitiva o algo así, simplemente era una mirada. Pero así como yo, una vez que ella posó sus ojos sobre mí, no dejó de mirarme. Muchos hombres se sentirían realmente felices por cruzar miradas con una mujer así, e incluso se enamorarían al instante. Pero extrañamente, todo lo que puedo decir de ese momento es que fue realmente incómodo. No me refiero a una incomodidad normal, sino que era realmente extraña. Una vez más, no sé cómo poner esto en palabras, pero cuando crucé miradas con ella, el único deseo que tenía era que quería salir de ahí de inmediato. Ni siquiera terminé de comer. Me subí a mi camión con medio taco y rápidamente salí de ahí. Es algo extraño, pero con este cruce de miradas, tuve la sensación de que debía alejarme tanto como pudiera de ella tan pronto como fuera posible. Mientras conducía, pasó el tiempo. El sol se ocultó. Todo se oscureció. Pero no podía pensar bien en lo absoluto. No estaba concentrado, simplemente no era yo. Lo único que estaba en mi mente era aquella hermosa, extraña y misteriosa mujer que había visto momentos atrás. De repente, mientras esto estaba en mi mente, empecé a escuchar ruidos extraños, susurros y risas sutiles, pero no a lo lejos, sino que parecía como si alguien estuviera diciéndome cosas al oído. Una vez más, esta extraña sensación de incomodidad me invadió. Quería salir del camión. Me comencé a sentir extraño.
y empezó a faltarme el aire. Pero soy un hombre muy serio, responsable y comprometido, y sin importar qué, no me bajaría del camión antes de llegar al destino final. O al menos esa era mi intención. De un momento a otro, un olor horrible inundó mi nariz. Era como si fuera un olor a podrido. Y además de eso, sentí como si mi estómago se estuviera revolviendo o algo así. De inmediato lo primero que pensé fue, ¿habrán estado en mal estado los tacos? Pero de inmediato descarté esa posibilidad, pues había comprado muchas veces tacos en ese mismo puesto ambulante en la carretera durante años, y jamás había pasado algo así. En mi mente no había ni la mínima posibilidad de que de repente llegara a pasar. De un momento a otro, las náuseas y las ganas de vomitar se volvieron incontrolables, y de inmediato busqué un buen sitio para detenerme mientras aguantaba las ganas de vomitar dentro de mi camión. En cuanto me detuve y pisé tierra, mi resistencia a vomitar se volvió nula, y todo lo que estaba en mi estómago se devolvió a través de mi garganta. Mientras esto pasaba, los susurros en mi oído se hacían cada vez más constantes, más fuertes, y en definitiva más insoportables, a tal punto que mientras vomitaba, mi oído derecho empezó a dolerme. No era un dolor cualquiera, realmente sentía como si mi tímpano fuera a explotar en cualquier momento. Esto podrá sonarles un poco asqueroso, pero en cierto momento lo que estaba saliendo de mi boca también empezó a salir por mi nariz, así que respirar se volvió algo difícil, y realmente pensé que iba a morir ahogado. Inesperadamente la regurgitación se detuvo súbitamente, como si fuera un grifo que se hubiera cerrado, y empecé a toser a causa de la falta de aire. En cuanto recuperé el aliento, fui a mi camión a buscar algo para limpiarme el asqueroso fluido que escurría por mis labios y mi nariz. E inesperadamente, había alguien sentado en el asiento del pasajero. No me explico cómo fue posible, pues no escuché entrar a nadie a mi camión. Y aunque a causa de lo que me estaba pasando no hubiera podido escuchar cuando abrieron la puerta del pasajero, no tenía sentido que fuera esa persona la que estuviera ahí. Era aquella hermosa mujer que encontré antes en el puesto de venta ambulante de tacos, a lo cual no le podía sacar los ojos de encima. En mi mente, la única pregunta posible era, ¿cómo rayos había hecho para llegar hasta aquí? Incluso pensé en la posibilidad de que me estuviera siguiendo, pero descarté esta posibilidad de inmediato porque no tenía sentido, y al mismo tiempo no había ninguna otra posibilidad para explicar la presencia de esta mujer allí. De inmediato le pedí a ella que se bajara de mi camión muy educadamente, pero ella comenzó a decir algo en voz baja. Era como si me estuviera susurrando. Al escuchar esto, algo en mi mente hizo clic, pues estos susurros eran exactamente iguales a los susurros que estaba escuchando hace tan solo unos momentos. Esto, sin duda alguna, estuvo a punto de hacerme perder la calma, y después de tomar un pañuelo y limpiar tanto mi boca como mi nariz, mi insistencia en que ella se bajara de repente se convirtió en molestia y comencé a alzar la voz, al notar que ella no tenía ni la mínima intención de bajarse. De inmediato recurrí a lo físico. En ese punto mi molestia había alcanzado tal punto que realmente no me importaba si era una mujer. La iba a sacar de mi camión por las buenas o por las malas. De repente empecé a empujarla. No la golpeé, pero créanme que estuve realmente cerca de hacerlo. Y no me enorgullezco de esto para nada, pero ella se estaba resistiendo. En un momento no me di la fuerza ni la intensidad de lo que estaba haciendo, y simplemente abrí la puerta, la tiré y volví a cerrar la puerta. En cuanto la escuché gritar me preocupé un poco, pero en cuanto la vi ponerse de pie, ni siquiera le pregunté si estaba bien, sino que de inmediato pisé el acelerador y me largué del lugar tan pronto como pude. Sin embargo, no pasaron ni siquiera 10 minutos, o tal vez sí, no lo sé. De verdad me sentía bastante débil, pero en ese momento empecé a escuchar esos susurros de nuevo. Esto no debería ser posible,
Ya había dejado a esa mujer en la mitad de la carretera y me había ido. Y en cuanto volteé a ver en la dirección hacia el asiento del pasajero, la vi ahí mirándome fijamente. Siempre he sido pésimo para leer las intenciones de las personas, pero en ese momento, mi instinto me decía que ella estaba mirándome como si fuera a matarme. Suena demasiado extremo, pero de verdad se sentía así. Estaba demasiado asustado. Le pregunté qué era lo que quería, pero ella, en vez de responderme de forma coherente, o al menos amenazándome o algo por el estilo, simplemente cerró los ojos y empezó a gritar. El grito fue tan fuerte que por unos segundos me sentí mareado y desorientado. Rápidamente volví a incorporarme, aunque estaba muy asustado. Yo no aguantaba más, así que le grité que se largara y me dejara en paz. Pero mis palabras solo lograron el efecto contrario, pues la enfurecieron más. Ella comenzó a atacarme. Me golpeó, me mordió e incluso usó sus largas uñas para rasguñarme en varios lugares del rostro. Esto fue algo realmente difícil, pues tuve que forcejear con ellas mientras manejaba un camión. Fue algo desafiante no perder el control de inmediato, pero inesperadamente estaba resistiendo. Claro, eso fue hasta que esa mujer comenzó a atacarme de forma más intensa. Fue algo realmente extraño, pero al mismo tiempo terrorífico. No sé por qué me invadió el miedo de esa manera, y en un punto perdí el control no solo de la situación, sino también del camión, y terminé por salirme del camino. Después de eso, no recuerdo nada más que haber despertado en el hospital. Realmente no tengo la menor idea de con qué me estrellé. Puede que haya sido un árbol, no lo sé, pero al menos pude sobrevivir. En el hospital me hicieron muchas preguntas, pidiéndome que les dijera exactamente lo que pasó. Todo lo que pude decirles es que una mujer se había metido a mi camión y me atacó. Por las marcas de golpes, rasguños y mordidas, no dudaron de que lo que dije era verdad, pero sin importar cuánto la buscaron, nadie pudo encontrarla. Los motivos de esta mujer hasta hoy en día siguen siendo un misterio para mí. A veces con mi esposa surge el tema de conversación, pero todo lo que podemos hacer es llegar a especulaciones, pues como decía al inicio, cada persona es un misterio, y lo que hay en sus mentes es algo que jamás sabremos. A pesar de que he quedado con la duda, no tendré ganas de preguntarle si algún día me la llego a encontrar. De hecho, espero que aquella mujer nunca vuelva a aparecerse delante de mí. Uno no sabe cómo de loca puede estar una persona, si es que eso era lo que era. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado con el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Cuando estaba haciendo el curso para obtener mi licencia para manejar camiones, una vez escuché al instructor decir que al conducir una gran máquina de estas, debíamos ser muy cuidadosos, pues con un solo descuido podíamos poner en peligro hasta nuestra propia vida. Lo sé, en cierto modo un camión puede ser una máquina realmente peligrosa. Sin embargo, creo que nadie puede llegar a imaginarse que el peligro no está solamente en la manera en la que conduces. Realmente nadie se fija que en ciertas ocasiones, estos camiones pueden llegar a ser algo extraños. Mucho gusto a todos, mi nombre es Alfonso. Tengo 48 años y soy camionero desde que tenía unos 28. Tal vez 29, no lo recuerdo bien. La razón de esto es que en realidad terminé en este trabajo en un giro de acontecimientos que la verdad quisiera olvidar. Así que el recordar la edad a la que comencé me hace recordar a aquello. Soy originario de Panamá y después de que aquello que no quiero nombrar pasó, terminé largándome a Estados Unidos en un intento de alejarme de todo. Y debido a que no tenía dinero, terminé trabajando para una constructora en la que eventualmente terminé convirtiéndome en transportador de materiales de construcción. Ni siquiera mi familia sabe dónde estoy o qué estoy haciendo. La verdad, tengo demasiado rencor
y muy poco interés como para volver a contactar con ellos. Y después de cierto tiempo, terminé casándome y teniendo hijos aquí. La experiencia que quiero contarles esta noche ocurrió ya hace algunos años, unos 5 o 6. La verdad, no recuerdo la fecha exacta, pero sí el lugar. La autopista Interestatal 80 en el estado de Nevada, en una de sus abundantes áreas desérticas. Específicamente estaba atravesando el gran desierto de sal. Me dirigía hacia la ciudad de West Wendover, a una obra que se estaba realizando ahí. No era un viaje realmente largo, unas 3 horas de camino como máximo, pero debido a que no estaba realmente lejos, tuve que conducir no sé cuántas veces durante el día hacia esa ciudad. De hecho, ya eran casi las 10 de la noche y tuve que volver a hacer otro viaje. Esto realmente me molestaba, pero a decir verdad, preferiría eso a hacer un viaje en el que me tardara una semana en llegar a mi destino. Sin embargo, la cantidad repetitiva de viajes durante el día terminó por agotarme. No sé en qué punto exacto, pero en medio del camino me comencé a quedar dormido. Esto era realmente un inconveniente. No podía demorarme demasiado. Así que me detuve a un lado de la carretera y me bebí las 2 latas de bebidas energéticas que traía conmigo. A algunos les parecerán demasiado 2 latas, pero mi cuerpo ya estaba tan acostumbrado a estas bebidas que con una sola simplemente no era suficiente. Me dormiría si no me tomaba las 2 enteras, y tendría graves problemas si eso pasaba. Debido a que tenía demasiado sueño, me quedé allí a un lado de la carretera durante unos 10 minutos. Luego reanudé mi marcha. Esto no era realmente un problema a tan altas horas de la noche, pues a pesar de ser una carretera interestatal, el flujo del tráfico era realmente reducido a esa hora. Cuando volví a iniciar la marcha hacia West Wendover, realmente me sentía con tanta energía como cuando era adolescente. Bueno, quizás no tanta, pero sí me sentía con mucha energía, así que podría conducir sin mayor problema. O eso pensaba. Unos 5 minutos después de esto, un ruido realmente extraño me confundió. Inicialmente, lo único que escuchaba era el ruido del motor de mi camión, pero en ese momento, por un instante, me pareció que escuché un grito. Esto no fue solo una vez, y aunque no fue seguido y consistente, sí que era un hecho que por ciertos momentos confundía el ruido del motor del camión con gritos, a veces de niños, otras veces de mujeres adultas y otras veces de hombres adultos. Mientras me preguntaba qué estaba pasando, noté que el volante se puso realmente duro y difícil de maniobrar. No era imposible usarlo, pero la dificultad para hacerlo era realmente notoria. Sin duda, era algo totalmente extraño. Pensé que posiblemente había algún problema mecánico, así que llamé a mi jefe y le dije que iba a detenerme para revisar si había algún problema con el camión. Obviamente, mi jefe no pudo expresar demasiadas objeciones. Solo me pidió que no me tardara demasiado y que hiciera lo posible por arreglar el problema. Sin embargo, sin importar cuánto revisara, no había ningún problema en absoluto, al menos en lo que podía ver. Normalmente no seguiría conduciendo, pero esta vez la carga que llevaba en el camión era realmente importante, así que decidí asumir el riesgo y seguir adelante. Inesperadamente, cuando volví a conducir, el problema parecía que se hubiera solucionado por arte de magia. Por unos momentos todo parecía estar en perfecta normalidad, pero una vez más, estos extraños gritos reemplazaron el sonido del motor. Iba a detenerme de inmediato para ver qué era lo que estaba pasando, pero inesperadamente perdí el control del volante. Ahora no era duro y difícil de maniobrar, sino que se movía de un lado a otro sin que yo lo tocara. Por lo tanto, el camión también lo hacía. Obviamente me asusté demasiado, pues si se hacían unos cuantos movimientos incorrectos con el volante, podría provocar un grave accidente, y no quería terminar volcado, así que intenté hacer que el camión fuera recto, pero por más que lo intentaba, no lo lograba. Si antes el volante estaba realmente duro y era difícil de maniobrar, ahora, sin duda,
Era totalmente imposible de hacerlo. No pasó mucho tiempo, quizás unos 5 minutos, y puedo decir que de tanto forcejear, mis brazos se quedaron entumecidos. Afortunadamente pude recuperar el control del volante, así que en ese momento aproveché para orillarme en el camino y estacionar el camión. Me quedé ahí descansando a causa del intenso dolor que sentía en los brazos. Mis manos estaban temblando. Por poco, por muy poco, casi termino con el camión volcado. Pero de un momento a otro, el camión se encendió súbitamente. Esto no tenía mucho sentido, pues claramente lo había apagado y había retirado la llave de la ranura. En ese preciso momento, el camión arrancó solo. Las luces se encendieron y se apagaron una y otra vez. Luego se frenó y finalmente volvió a apagarse. En ese preciso momento, estaba más que seguro que ya no podría saber lo que le pasaba al camión. Tendría que llamar al mecánico. Obviamente mi corazón latía a 1000 por hora en ese momento, pero desafortunadamente para mí, el terror y la desesperación aún no terminaban. En ese momento de silencio, la radio se encendió y empezó a sintonizar rápidamente todos los canales posibles, pero solo lo sintonizaba por un instante. En ese instante en el que la radio pasaba por un canal, podía escucharse claramente algo, un mensaje que se repetía constantemente. El mensaje decía que me fuera. No se alcanzan a imaginar el terror que sentí en ese momento. Luego de eso, el camión volvió a encenderse. Las luces se encendían y se apagaban constantemente, tanto las de adentro de la cabina como las de afuera del camión. Y de pronto, el vehículo empezó a acelerar y a frenar, así como cuando una persona está aprendiendo a manejar un auto. No creo en cosas místicas ni nada parecido, así que no tengo mucho conocimiento acerca de eso. Sin embargo, con tan solo dar un vistazo a lo que estaba pasando, no había que ser un experto en lo sobrenatural para saberlo. Ese camión estaba poseído. No tengo idea de qué entidad era la que estaba ahí, pero estaba más que seguro de que se trataba de algo así. No tenía ninguna duda. En ese momento, lo único que quería hacer era bajarme de ese camión. Era algo irónico. La entidad en el camión quería que yo me bajara, y yo mismo me quería bajar, pero no tenía ni la más mínima chance de hacerlo. De hecho, incluso las puertas tenían el seguro puesto, y no importa cuánto lo intentara, no podía quitarlo. Yo comencé a gritar y a rogarle que me dejara ir, que me permitiera salir del camión y que nunca más volvería a verme. Pero al parecer, aquella cosa no me escuchaba. O tal vez sí, pero solo estaba ahí para atormentarme. Es lo que yo supongo. Podrá parecerles increíble, pero esto siguió hasta que salió el sol. Realmente no sé cuántas horas estuve siendo atormentado, pero en cuanto pude bajarme del camión, lo primero que hice fue llamar a mi jefe y decirle que renunciaba. Para mi jefe esto fue algo muy repentino, y me pidió que llevara el camión y que hablara con él, pero yo estaba asustado y desesperado, y le grité que no había forma que me volviera a subir a ese engendro del demonio. Al final de todo, no sé cómo, pero de alguna forma el jefe me convenció para que no renunciara. Hizo las gestiones para que yo manejara otro camión. Cuando le pregunté el por qué no quiso que me fuera, lo único que me dijo es que ese camión que yo manejaba era realmente peligroso. Nunca le conté realmente lo que pasó. Intenté disfrazarlo como una falla mecánica persistente, pero con esa frase y con esa mirada de comprensión que me dio la sensación de que él sabía la verdad detrás de ese camión. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato. Bien, vamos con el siguiente. Déjenme iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez han sido hipnotizados? Tal vez les parezca una pregunta algo extraña, pero créanme que cuando escuchen mi historia, quizás la entiendan un poco. Buenas noches a toda la comunidad. Mucho gusto. Mi nombre es Román,
Tengo 24 años y desde hace un año o algo así soy camionero. Nací en Guatemala, pero actualmente debido a ciertas oportunidades que se me presentaron y no quise desaprovechar, estoy trabajando en Rusia. Es un poco extraño. Todo este año ha sido un poco desafiante porque de verdad que todo es diferente aquí. La cultura, el clima, el idioma. Afortunadamente he podido adaptarme, aunque todavía no domino bien el idioma. En fin, llegué aquí con la esperanza de una mejor vida. Muchos me dirán loco, pues este país actualmente está en guerra. Pero, ¿cómo decirlo? Tuve que correr el riesgo. Suena un poco cruel y poco nacionalista, pero no había nada para mí en mi país, así que busqué una oportunidad aquí, y gracias a Dios pude encontrarla. Ha sido muy difícil, pues no tengo familia ni nadie que me apoye aquí, pero desde el principio sabía que no iba a ser fácil. Mis padres siempre me han enseñado que no hay nada que sea fácil que realmente valga la pena. En fin, suficiente de mí. Lo que vine a contarles hoy me pasó en una región de la que seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar. La famosa región de Siberia, específicamente la región de la taiga siberiana. No puedo hablar mucho acerca de la carga que llevaba en mi camión. Se supone que es un secreto corporativo, pero sí les puedo decir que este no era un viaje para nada corto. Todos saben que Rusia es un país enorme, y la ruta que debía seguir tenía una duración aproximada de una semana. Podría decirles qué ciudades tenía que visitar. O no, en realidad no puedo decirlo por el simple hecho de que los nombres son realmente impronunciables. Llevo un año viviendo aquí, y realmente no he podido con el idioma. En fin, como les decía, debo viajar por alrededor de una semana entera, o quizás más. Nunca había hecho un viaje tan largo, así que debido a que no estaba acostumbrado, me agotaba con mucha facilidad y tenía que hacer una que otra parada para descansar durante la noche, además de las paradas que hacía para dormir en algún hotel que encontrara en el camino. En aquella ocasión creo que ya era algo cercano a las 11 de la noche. No había logrado encontrar un hotel o algún lugar para pasar la noche a tiempo, así que esa sería otra noche que pasaría durmiendo dentro de mi camión. Todo estaba realmente oscuro, y además estaba en una zona en la que había un paisaje forestal realmente denso y extenso. En ese momento, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, sentí que algo alumbró mi rostro. Pensé que era algún curioso con una lámpara intentando ver lo que había dentro de mi camión. Pero en cuanto abrí los ojos, me di cuenta que en realidad no había nadie, sino que entre los árboles a lo lejos había una luz débil. La única razón por la que podía verse tan claramente era porque todo estaba realmente oscuro. Pero realmente no me explicaba por qué una luz tan fuerte me hubiera alumbrado la cara mientras tenía los ojos cerrados. No sé cómo explicar la sensación de ese momento. Fue como si hubiera sido atraído hacia aquella luz, o como si hubiera sido hipnotizado. El caso es que no pude evitar tener la sensación de que debía alcanzar esa luz donde sea que estuviera. Ya eran épocas cercanas al invierno, así que naturalmente estaba haciendo un frío insoportable. Sin embargo, en el momento en el que me bajé del camión, no sentía ningún cambio de temperatura. Obviamente tenía un abrigo realmente grueso conmigo, pero no tenía la sensación de que la temperatura estuviera tan baja como debería. En el momento no le di demasiada importancia a esto, sino que simplemente cerré la puerta del camión y me adentré en la densa arbolada que tenía frente a mí solo para alcanzar esa luz. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio para mí por qué hice eso. Pensé que la alcanzaría en muy poco tiempo. Vería lo que sea que estuviera ahí y volvería. Realmente no podía tomar mucho tiempo en aquello, ya que en la compañía recibía llamadas a diario de mi jefe pidiendo informes del camino. Y literalmente, ese era el momento en el que debía volver a iniciar mi conducción. Sentí que caminé por casi una hora, y en ese momento empecé a escuchar ruidos de varios animales, como osos y lobos. Fue en ese momento que tuve la sensación de que debía volver, pero ya había llegado muy lejos. No podía dar marcha atrás cuando estaba tan cerca. Luego de un momento,
Escuché pasos cerca de mí y había comenzado a correr. En ese momento no había dimensionado el lugar en el que estaba. Era el interior de un bosque que no conocía, y ni siquiera me fijé por dónde estaba caminando para saber el camino de regreso. Pensé que podría usar el GPS de mi celular para volver, así que solo debía asegurarme de tener señal. Además, debía ser consciente de qué hora era para saber si debía abandonar mi búsqueda. Así que saqué mi celular, y en cuanto miré la hora, me di cuenta que eran las 12 de la noche. Pensé que al menos solo había pasado una hora y que probablemente debería abandonar mi búsqueda. Pero había algo realmente extraño. El día que decía ahí era sábado, pero estaba bastante seguro de que era miércoles. Justo en ese momento tomé conciencia de lo que estaba pasando. Había estado caminando siguiendo esa tonta luz por 3 días. No había otra forma de explicarlo. Mientras estaba ahí totalmente consternado y sin saber qué hacer, alguien me cubrió la boca. De inmediato se identificó como un rescatista, y al parecer también era latino porque hablaba español perfectamente bien. Él dijo que desde mi empresa encontró el camión a un lado de la carretera y luego envió a rescatistas profesionales. Me indicó especialmente que no hiciera ningún ruido y me dijo que me fijara bien en la luz. Resultaba que era una figura que sostenía una antorcha, pero esta figura estaba usando la piel de un oso como abrigo. Afortunadamente las cosas no se agravaron más. Obviamente fui enviado con algunos psicólogos, pero cuando me valoraron, supieron que yo estaba perfectamente bien. Un día después le pregunté a algunos lugareños acerca de lo que había pasado, pero solo me dieron respuestas vagas y me dijeron que había sido muy afortunado de regresar con vida. Buenas noches. Mi nombre es Felipe. Quisiera contar mi historia de trailero, ya que conocí este canal hace muy poco y sé que se dedica exclusivamente, o al menos casi exclusivamente, a contar historias sobre carreteras. Todo comenzó el año anterior, en 2023. Yo soy un joven de apenas 22 años. Siempre quise estudiar en la universidad, pero por diversos motivos, sobre todo económicos, nunca tuve la oportunidad. Por lo tanto, me vi obligado a buscar trabajo para mantener a mi familia. Quiero aclarar que no tengo hijos ni esposa, sino que me refiero a que mi padre perdió su trabajo hace 2 años. Él fue despedido de una empresa cuando tenía 55 años, y desde entonces, debido a su edad, nadie lo contrata. Por lo tanto, tuve que salir yo a buscar trabajo para poder llevar un poco de dinero a casa. Fue así que me topé con el trabajo en el cual estoy actualmente, que es ser conductor de camiones. La empresa que me contrató es realmente bastante buena, cuida de sus empleados y mantiene los camiones realmente muy seguros, por lo que no tengo bastantes quejas al respecto. Sin embargo, sí tuve inconvenientes con mi compañero de trabajo. Verán, cuando uno es principiante, te asignan un conductor que oficiará de guía y te enseñará durante unos meses el oficio. A mí me asignaron a un hombre a quien llamaré Lucas. Era muy apático y solía quejarse por todo. En realidad, no me importaba tanto hablar, sino aprender. El problema era que Lucas tampoco quería enseñarme mucho. Él decía que no le pagaban para eso, y que mi presencia en su cabina era una gran molestia. Él nunca contestaba a mis preguntas, no me explicaba nada. Yo solo aprendí mirándolo e imitando sus movimientos. Lucas no disimulaba el odio que sentía por mí. A pesar de que yo le expliqué que mi intención no era molestarlo ni quitarle su trabajo. Él desconfiaba muchísimo de mis intenciones y pensaba que la empresa iba a reemplazarlo en cuanto yo aprendiera a conducir un camión. Otra de las cosas que no me agradaban de Lucas es que era un hombre bastante violento. Conducía siempre maldiciendo a los otros vehículos, tocaba la bocina, era impaciente
y a cada tanto invitaba a pelear a los otros choferes. Lucas era un hombre muy fornido y alto, y los otros choferes rehuían de una pelea con él, ya que se sentían intimidados por su presencia. Un día, nosotros regresamos de entregar una carga en Monterrey. Había sido un viaje largo y estábamos bastante cansados. Cuando Lucas estaba cansado, su mal humor se incrementaba. Ese día no paró de provocarme ni hacerme comentarios ofensivos hacia mí y hacia mi familia, diciéndome que yo era un muerto de hambre, un desgraciado que pensaba quitarle su trabajo, y todo ese tipo de cosas. Yo realmente ya no podía más, no lo soportaba, y consideraba que sus actuaciones y sus tratos hacia mí eran bastante injustos. Pero no podía hacer nada al respecto, porque después de todo, yo necesitaba ese trabajo. Necesitaba pasar por las pruebas y que por fin me asignaran un camión propio. Luego del mediodía, nos detuvimos en una cafetería a almorzar unos sándwiches. Yo no comí demasiado. Tenía el estómago apretado por los nervios. Pero Lucas, como siempre, devoró como una bestia hambrienta. Yo recibí un cierto olor desagradable en aquellos alimentos, pero no le dije nada porque sabía que eso haría que se enfureciera aún más. Luego de comer reanudamos el viaje, y una hora después, Lucas empezó a quejarse porque le dolía bastante el estómago. «Ay, creo que esa comida me cayó pesado», dijo mientras se aferraba a su abultado vientre. «Aquellos malditos me han vendido comida podrida». Algunos minutos después, lanzando una maldición, detuvo el camión y se dirigió a un monte cercano para hacer sus necesidades de urgencia. Regresó pálido y abrochándose el cinturón. Maldecía a los dueños de aquel restaurante y decía que les haría juicio en cuanto regresara a la ciudad. Seguimos marchando, pero unos kilómetros después, volvió a ocurrir lo mismo. Lucas detuvo el camión y corrió hacia unos matorrales cercanos, lanzando gritos de dolor. Se lo veía muy desmejorado. Tenía el cuerpo sudoroso, a pesar de que era un día bastante fresco, y una y otra vez maldecía a los dueños de aquel restaurante y decía que les iba a enseñar lo que era vender comida podrida. Algunos kilómetros más adelante, llegamos a una vieja gasolinera. Lucas volvió a detener el camión y se dirigió hacia la tienda. Yo bajé con él porque quería comprar unos refrescos. Nos atendió un señor mayor que se movía dificultosamente, apoyándose en un bastón. Lucas le pidió de mala manera la llave del baño. Le dijo que tenía una emergencia y que quería la llave ahora mismo. El anciano lo miró sorprendido y no dijo nada. Entonces, Lucas, enfurecido, golpeó con su enorme puño el mostrador, sobresaltando al pobre viejo. Increpó al anciano y le dijo que le diera la llave, y le gritó que era una emergencia. El anciano por fin reaccionó, asintiendo bajando la cabeza, sabiendo que estaba frente a un loco. Sin embargo, cuando le dio las llaves, el anciano no pudo evitar decir entre dientes que con pedírselo amablemente alcanzaba. Pero Lucas oyó aquel comentario y pareció enfurecerse todavía más. «¿Qué es lo que ha dicho, anciano?», gritó acercándose al anciano. «Oye, Lucas, por favor, deja a ese hombre en paz, ya tienes la llave. Ve al baño y marchémonos de aquí». Intervine para evitar una tragedia peor. Lucas le dijo al viejo que era un insolente, señalándolo con el dedo. Dijo que él era su cliente y por tanto le debía respeto, y si no le había pedido el favor, es porque realmente estaba apurado. El anciano suspiró y sonrió resignado, pidiéndole perdón por su comentario y su actitud. Lucas se le quedó mirando un momento, luego tomó la llave y se dirigió hacia los baños. Cuando nos quedamos solos, yo me disculpé con el anciano. Le dije que mi compañero era un hombre violento y que lamentablemente nadie lo ponía en su lugar. El anciano asintió, comprendiendo.
y dijo que no me preocupara, que ya estaba acostumbrado a tratar con gente así, que había mucha violencia en el mundo y actualmente la gente ya ha perdido el respeto a sus mayores. Algunos minutos después, Lucas regresó gritando a los 4 vientos y luego arrojó la llave a la cara del viejo y le preguntó enojado que si acaso le estaba haciendo alguna broma. Dijo que la llave no abría ninguna puerta y que estuvo 5 minutos intentando abrir cada una de ellas. El anciano de inmediato le aseguró que esa era la llave correcta. Dijo que quizás la puerta estaba trabada y que tal vez debía echarle algo de aceite. Lucas lo miró con ira y le dijo que se moviera a hacerlo, pero en ese momento el anciano se negó. Dijo que actualmente, debido a su edad, no podía caminar mucho y que tenía que esperar a que viniera el empleado. Y en ese momento, Lucas perdió toda la paciencia que le quedaba. Instintivamente tomó al anciano por el cuello y lo zarandeó de un lado a otro. Lucas le dijo que no se hiciera el chistoso, que esto era una emergencia y que no podía esperar a su maldito empleado. El anciano lanzó un grito ahogado, luego trastabilló y cayó sobre el suelo. Inmediatamente yo lo ayudé a levantarse. Noté que su cuerpo temblaba. Yo lo increpé. Le dije que qué demonios se estaba haciendo, que si acaso quería matar a un anciano. En ese momento alguien apareció detrás de la puerta de las trastiendas. Era una anciana. Parecía muy asustada y preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Lucas le gritó que no se metiera en sus asuntos. Luego el anciano intervino y dijo que esa era su mujer, que no le hiciera daño, y prometió que iban a solucionar el problema del baño. La anciana pareció comprender todo de inmediato. Buscó una lata de aceite y con una voz suave le dijo a mi compañero que la siguiera. Esto pareció calmar un poco a Lucas, quien se fue apretándose el estómago. Volvimos a quedar solos, el anciano y yo. Yo nuevamente volví a pedirle disculpas y le pregunté si acaso no quería llamar a la policía. Pero él me dijo que no me preocupara, que igual la policía no vendría. Estábamos en medio de la nada, y a menos que se tratara de un crimen o algo así, no vendrían desde tan lejos. Dijo que su esposa iba a atender a mi amigo, y todo quedaría solucionado. Yo me apresuré a decirle que ese tipo no era mi amigo, y el viejo asintió. Al rato, Lucas y la anciana regresaron. Lucas parecía un poco más calmado. La anciana le decía cosas al oído en susurros, y Lucas parecía algo confundido. La anciana dijo que ya estaba solucionado el problema, y que ahora el cliente debía retirarse de aquí satisfecho, y ya no volvería. Sus palabras me parecieron bastante extrañas. Cuando yo miré a Lucas, noté que su mirada estaba extraviada. Yo le agradecí a los ancianos y conduje a mi compañero hacia el camión. Él se subió y lo puso en marcha. Luego comenzamos a rodar de nuevo. Mi compañero permanecía en silencio. Tenía la vista clavada en la carretera. Después de un tiempo le pregunté qué era lo que había sucedido en aquel baño. Él pareció salir de un estado de trance. Parpadeó varias veces, se tocó la cabeza y dijo que no lo recordaba. Yo le dije que cómo era posible que no recordara lo que había sucedido, pero él dijo que solo recordaba que la anciana lo había acompañado hasta el baño. Tenía la llave y aquella botella de aceite en la mano, y de un momento a otro le había dicho cosas al oído, pero en ese momento no recordaba qué era lo que le había dicho, y después todo había quedado en blanco. Él parecía realmente bastante confundido. Hicimos otros kilómetros en silencio, y de repente mi compañero comenzó a temblar. Dijo que había algo adelante. Lo dijo señalando hacia algún lugar de la carretera. Dijo que se veía como un pájaro gigante y negro. Yo seguí la dirección que me señalaba con su dedo, pero
No vi nada. Y yo se lo dije. Pero en ese momento él insistió que estaba parado a un costado de la carretera y miraba con unos ojos diabólicos. Dijo que jamás había visto un pájaro tan grande y tan horripilante. Pero yo estaba desconcertado. La verdad es que no veía nada. Y eso se lo manifesté a Lucas, siéndole totalmente sincero. Lucas sacudió la cabeza, cerró los ojos unos segundos y luego hizo un gesto de impaciencia. Luego dijo que se sentía raro y que algo estaba sucediendo. Yo pensaba que aquella comida que se había comido no solo le había afectado el estómago, sino también el cerebro. Hicimos unos cuantos kilómetros más en silencio y después de un rato, Lucas comenzó a gritar de nuevo. Lo hizo de repente, sacándome de un estado de adormecimiento en el cual me había sumergido. Pensé que estábamos a punto de chocar con algo. Entonces me encogí sobre el asiento. Pero al cabo de unos segundos, nada sucedió. Así que lo miré interrogante y le pregunté qué había sucedido. Y dijo que había visto a la anciana de la tienda. Estaba parada sobre el parabrisas. Tenía una cara horripilante y su pelo estaba cubierto como por serpientes. Y me preguntó si acaso no la había visto. Yo en ese momento pensaba que Lucas se estaba volviendo loco, así que le dije que estaba delirando. Pero él, con su impaciencia, golpeó el tablero con su puño y dijo que no estaba delirando. Dijo que la había visto salir del techo, que había trepado por el parabrisas y lo había visto a los ojos por unos segundos y después regresó otra vez al techo y dijo temblando que probablemente seguiría arriba de nosotros. Jamás había visto temblando a Lucas. Eso ya me parecía demasiado raro. Antes de que pudiera hacer algo para evitarlo, él frenó el camión levantando un montón de polvo y luego se detuvo sobre el arcén. Recogió una pistola que yo nunca le había visto y luego saltó hacia afuera. Miró por encima del camión y comenzó a disparar. Yo me agaché porque aquellas balas pasaban muy cerca de mí. Incluso una de ellas alcanzó a entrar a la cabina y rompió el espejo retrovisor, y otra había traspasado el vidrio del parabrisas. Yo le grité a Lucas que parara, que si acaso se había enloquecido. Pero él no me escuchó. Siguió jalando el gatillo del arma hasta que ésta se quedó sin balas y nuevamente dijo temblando que había algo ahí arriba. Dijo que era esa maldita vieja que vimos hace un rato. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo, así que me bajé del camión para verificar. Y ahí arriba no había nada. No había ninguna vieja ni nada parecido. Y esto se lo dije. Le dije que si acaso se había golpeado la cabeza. Pero parece que en ese momento no me escuchó, porque lo siguiente que hizo fue arrojar el arma al suelo y correr en dirección a los bosques cercanos, diciendo a todo pulmón que esa cosa no lo iba a alcanzar. Yo le grité que hacia dónde iba, que no podía abandonar así como hacía el camión. Pero como dije, él no me escuchaba. Solo siguió corriendo hasta perderse detrás de unos árboles. Yo lancé una maldición y lo seguí. Ahora estaba convencido de que mi compañero se había vuelto loco. Corrí durante varios minutos, pero lo perdí. Lo llamé varias veces. El bosque estaba en silencio. No se escuchaba nada alrededor. Y al cabo de un tiempo, dije que no lo iba a buscar más. Así que regresé al camión. Esperé durante 1 hora. Luego, cuando concluí que no iba a regresar, llamé por la radio a la empresa. Le conté todo lo que había sucedido. El dueño de la empresa se comunicó personalmente conmigo. Dijo que había llamado a la policía y que pronto llegarían a verificar lo sucedido. Me pidió que no me apartara del camión y que no lo dejara abandonado en la carretera.
Al cabo de media hora, la policía hizo presencia en el lugar. Me tomaron declaraciones y luego procedieron a examinar las roturas del camión que habían dejado las balas de la pistola de Lucas y finalmente comenzaron a buscarlo en los alrededores. Pasó la tarde y la noche. Llegaron más patrulleros y personal del cuerpo de bomberos. Todos ayudaron en la búsqueda de Lucas. Yo, por otro lado, pasé gran parte de la noche sobre el camión, descansando por momentos, mientras el dueño de la empresa a cada tanto me llamaba y me preguntaba cómo seguía todo. Ya estando cerca del amanecer, vi que unos hombres regresaban arrastrando un cuerpo. Era Lucas. En un principio temí lo peor. Pensé que estaba muerto, pero luego vi que respiraba y que decía cosas en susurros. Decía que esa maldita vieja lo quería agarrar y que no iba a permitirlo por ninguna circunstancia. Subieron a Lucas a una ambulancia y se lo llevaron. Por orden de mi jefe, yo conducí el camión de regreso hasta la empresa, donde lo dejé en un depósito. 2 días después, el jefe se apersonó para felicitarme por la forma en que había manejado aquel incidente. Yo nunca había abandonado el camión y había hecho lo que debía hacerse. Me preguntó si ya me sentía listo para conducir mi propio camión, y yo con alegría le dije que sí. Yo sabía que Lucas estaba internado en el hospital. Había sufrido una crisis de nervios y probablemente sería sancionado por la empresa por llevar un arma de forma ilegal y luego dispararle hacia el camión, que obviamente era propiedad de la empresa. Y así Lucas fue despedido algunos días después. La verdad, fue un alivio para todos porque nadie lo quería. Un par de semanas después, tuve que recorrer el mismo trayecto de aquella ocasión. Vi la vieja gasolinería de los ancianos y me detuve. No sé por qué hice esto. Quizás aún me sentía culpable por el trato que les había dado Lucas. Al entrar a la tienda se encontraba la mujer, quien me reconoció de inmediato. Yo la saludé amablemente y le dije que pasaba por aquí porque quería ofrecerle mis disculpas por lo que había pasado aquella vez. Le dije que mi compañero Lucas ya no trabajaba más con nosotros y le dije entre risas que creía que había recibido su merecido. La anciana sonrió. Me dijo que no me preocupara por eso, que sabía que yo no había tenido nada que ver con lo ocurrido, y me dijo en una forma un tanto rara que sabía que aquel hombre violento ya no volvería a molestar a nadie. Ese día, todos los cabos que tenían en mi cabeza se ataron, y ahora no me quedaba dudas. A día de hoy, sé que aquella anciana era una especie de bruja, y que al ver los malos tratos que Lucas le había dispensado a su marido, ella le lanzó una especie de maldición o algo así, la cual hizo que Lucas tuviese visiones y terminara enloqueciendo. Los viejos saben muchas cosas y siempre hay que tratarlos con respeto. Y si alguien los maltrata, como en el caso de Lucas, no se sorprendan si algún día esa persona llega a recibir un gran escarmiento. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Hola, buenas noches. Quisiera contar mi caso. Prefiero que se mantenga en el anonimato, ya que soy muy conocido en la zona y no quiero que luego corra el chismerío. Esto que voy a contar ocurrió a principios de 2018. Yo soy trailero de profesión y viajo de un lado a otro del país, trasladando distintas cargas. Generalmente son cajas de encomiendas, ya que mi camión es bastante pequeño y no puedo trasladar objetos muy pesados. En aquella ocasión decidí transitar una ruta alterna, ya que la que habitualmente recorría estaba cortada debido a un accidente de tránsito. Aquella ruta secundaria era más larga, pero al menos no me demoraría tanto. Calculé que antes de las 6 de la tarde ya estaría de regreso.
Yo en ese entonces vivía deprimido porque me había divorciado de mi mujer. Ella fue quien decidió separarse porque, según ella, yo trabajaba demasiado y la dejaba mucho tiempo sola. Según me enteré después, mi mujer tenía un amante y había decidido irse con él. Como es natural, yo estaba muy triste por aquel episodio y me costaba recuperarme. Por suerte, tenía el trabajo que muchas veces me distraía de mis problemas cotidianos. Llegué a un punto en la carretera en el que el terreno empezó a elevarse. Eso era normal, ya que me encontraba en una zona montañosa. Luego vi a lo lejos que la carretera se continuaba en el interior de un túnel que atravesaba la montaña. Nunca había tomado ese atajo, aunque sí sabía de la existencia de ese túnel. Continué marchando hasta que llegué al mismo. Entonces, encendí las luces de los faros, pues el túnel no contaba con luminosidad propia. En un principio, todo marchó bien, pero luego empecé a darme cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Por empezar, no podía ver la salida de aquel túnel. Luego me di cuenta de que pasaban los minutos y yo lo seguía atravesando, lo cual debía ser imposible, porque sabía que ese túnel no tenía más de 1 kilómetro de largo. Aún así continué marchando, pues no tenía sitio para maniobrar y retroceder sobre el camino. Pensé que quizás había algo ahí dentro. Quizás la oscuridad hacía que perdiera el sentido del tiempo y el espacio, no lo sé. No sabía si el túnel podía obrar de esta forma sobre la mente humana, pero para comprobarlo, miré el kilometraje en el tablero del camión. Vi que terminaba con el número 114. Cuando llegara al 115, pensé, al menos debía ver la salida de aquel túnel. Pero, para mi horror e incomprensión, el reloj del tablero indicó el 115, luego el 116, y así siguió hasta que llegó al 120. Había recorrido más de 6 kilómetros y aún seguía dentro de aquel túnel, lo cual por supuesto era algo imposible. En ese momento detuve el camión y me bajé. Nadie atravesaba aquel lugar en ese momento, ni en un sentido ni en otro. Eso también era muy difícil de aceptar, ya que aquella carretera, aunque era secundaria, siempre se encontraba bastante concurrida. En ese momento estaba por regresar al camión, cuando escuché algo que provenía desde algún lugar del túnel. Me pareció que se trataba de la risa de un hombre. Regresé al camión sobre mis pasos y traté de ver si podía encontrarlo. Sabía que en muchos túneles dormían vagabundos. La mayoría eran tranquilos, pero cada tanto aparecía uno que era violento y había que tener mucho cuidado con ellos. Sin embargo, luego de examinar el túnel durante unos minutos, concluí que no había nadie. Quizás había sido el viento que había penetrado por alguno de los huecos del túnel, produciendo aquel sonido. Yo regresé al camión y lo puse en marcha, y continué avanzando. Tenía la esperanza de que aquello fuera una especie de pesadilla, algo que de alguna manera terminaría y me haría regresar a la realidad de siempre, la que siempre conocía, donde los túneles de 1 kilómetro se atravesaban en menos de 2 minutos. Mientras pensaba esto, vi algo delante de mí. Los faros lo iluminaban claramente. En un principio no entendía nada, porque realmente no tenía ningún tipo de sentido. Era una cama. Así es, una cama atravesada en medio del túnel. Yo apliqué los frenos y encendí las luces altas para ver mejor. Parecía que habían 2 personas sobre aquella cama. Estaban debajo de unas sábanas y se movían como si estuvieran teniendo relaciones. Por la sorpresa, durante unos segundos, no pude hacer otra cosa que contemplar aquella extraña escena, totalmente sacada de contexto. Entonces, el hombre alzó la cabeza y vi que su rostro era conocido de algún lado, aunque no supe en un principio de dónde. El hombre me miró durante unos segundos sin ningún tipo de interés. Luego, siguió besando a la mujer que estaba debajo de él. Ambos se abrazaron
y vi que la mujer ponía sus piernas sobre sus caderas. Ninguno de los dos me prestó atención. Cada uno estaba inmerso en su propio placer. Finalmente, la mujer se incorporó y todo cobró sentido para mí. Reconocí de repente a aquel hombre. Era el amante de mi mujer, y la mujer que estaba debajo era mi propia mujer, o al menos la que había sido mi mujer hasta no mucho tiempo atrás. Conmocionado, toqué el claxon furioso. Ambos se incorporaron y me miraron. Luego, simplemente desaparecieron en la oscuridad. Pensé que estaba teniendo visiones. Sin duda se trataba de eso. Alguna especie de alucinación inducida por la oscuridad y el encierro de aquel túnel. Yo seguí conduciendo, esperando encontrar la salida de una maldita vez. Pero pasaron quizá otros 10 minutos. Este túnel no se terminaba nunca. Parecía que estaba allí desde hace una eternidad. Y al cabo de otros 5 minutos, volví a ver otra cosa adelante. Esta vez era un sillón. Pude reconocer que era mi propio sillón, el que estaba en el living de mi casa. De nuevo, sobre él, estaba mi mujer completamente desnuda, besándose con un hombre. Esta vez no se trataba de su profesor de inglés, sino de mi mejor amigo. La sorpresa y el dolor que sentí fue tal que esta vez no me quedé mirando y de un rugido de rabia aceleré el camión e intenté atropellarlos. Sin embargo, antes de que la trompa del camión los alcanzara, aquella visión había desaparecido. Yo seguí conduciendo, esta vez con los ojos llenos de lágrimas. Sentía deseos de vomitar. No podía sacarme de mi cabeza la imagen de mi mujer haciendo el amor con mi mejor amigo. Era la peor traición que podía haber sentido. No sé cuánto tiempo estuve en aquel túnel, así que empecé a recorrerlo a una velocidad cada vez mayor. Sin embargo, al cabo de un tiempo, vi una luz diferente a 200 metros. Yo seguí conduciendo hasta que por fin, había llegado al final del túnel. En ese momento miré mi reloj y me di cuenta que no habían pasado más de 2 minutos desde que había ingresado al túnel. Estaba seguro que todo se había producido dentro de mi cabeza, aunque un rastro de duda me inundaba el corazón. Terminé por entregar la carga y finalmente regresé a mi casa. Lo primero que hice fue llamar a mi mejor amigo. Este pareció sorprendido de escucharme. Me preguntó si sucedía algo. Yo le dije que no, solo lo llamaba porque hace rato no hablábamos. Él se escuchaba nervioso. Hablamos de cosas mundanas y yo notaba que hacía esfuerzos por mantener la compostura. Y finalmente le pregunté lo que ya no podía seguir guardando dentro de mí. Escucha, amigo, quiero que me digas la verdad. ¿Te has acostado alguna vez con mi ex esposa? Se produjo un silencio incómodo del otro lado del teléfono. Y luego, ante mi sorpresa, mi amigo se echó a llorar. Me confesó que sí, que se había acostado con mi exmujer y que se arrepentía todos los días por ello. Me dijo que había estado a punto de decírmelo varias veces, pero le había fallado el coraje y entre sollozos me pidió perdón. Yo no respondí nada, simplemente lo escuché y cuando terminó su confesión, no le dije nada, simplemente corté la llamada. No sé bien qué fue lo que ocurrió en aquel túnel, si realmente todo fue imaginado, pero lo cierto es que vi cosas para las cuales no estaba preparado. De no haber sido por aquel túnel, hoy él seguiría siendo mi mejor amigo. Tal vez aquella visión fue para mostrarme a las personas que realmente no eran tan leales como yo pensaba que eran. Y aunque todo fue demasiado extraño y muy doloroso, agradezco que ese tipo de personas ya no estén más en mi vida.